La mañana amaneció lavada. El cielo, un manto gris espeso, parecía pesar sobre los tejados coloniales de la ciudad, mientras la lluvia fina repiqueteaba en los canalones y formaba pequeños ríos fangosos entre las piedras irregulares de las calles. Dentro del café Las Nubes, el sonido del agua era amortiguado por una suave música instrumental y el tintineo constante de las tazas de porcelana. El aire traía el dulce aroma del café recién molido, mezclado con notas de vainilla y canela que provenían de un pastel que se enfriaba sobre el mostrador. Camila se deslizó entre las mesas con el delantal arrugado y el pelo recogido a toda prisa. Sus ojos, de un marrón oscuro casi opaco, evitaban encontrarse con los de los clientes. Hacía meses que sonreír se había convertido en un esfuerzo doloroso. Todavía se despertaba de madrugada con la imagen de su madre cerrando la puerta y diciéndole, con la frialdad de quien cierra una ventana contra la tormenta, «Aquí ya no hay lugar para ti». Desde entonces, San Cristóbal había sido su cueva, distante, fría, silenciosa. Allí nadie la conocía. Y eso, por ahora, era suficiente. Eran casi las 10 de la mañana cuando él entró. La campana de la puerta tintineó y Camila instintivamente levantó la vista. Mojado de la cabeza a los pies, vestía un uniforme del ejército mexicano, descolorido y mal ajustado a su delgado cuerpo. La boina metida en el bolsillo, las botas cubiertas de barro y el rostro, joven pero marcado, delataban noches de mal sueño. Se sentó solo en la mesa del rincón pegada a la pared de piedra desnuda. No se quitó la chaqueta ni echó un vistazo al menú. Se quedó allí, inmóvil, como si fuera parte del mobiliario. Camila se acercó con la libreta en la mano. «¿Qué va a tomar?», preguntó en voz baja. Él levantó los ojos por primera vez. Eran verdes, de un tono apagado, como hojas secas después de la lluvia. «Un expreso doble, eso es todo». Ella asintió y se alejó. Mientras preparaba el pedido, no pudo evitar espiar al hombre a través de la máquina de café. Había algo en él que le resultaba familiar. No el rostro, sino su presencia, la forma en que miraba la mesa vacía, como si hubiera alguien allí, o la forma en que mantenía los hombros rígidos, como si soportara un peso invisible sobre la espalda. El café estaba listo. Camila lo sirvió sin decir nada. Él le dio las gracias con un gesto de la cabeza, sin sonreír. Ella se alejó, pero antes de volver a la barra se volvió de nuevo. Había algo en su postura que la inquietaba, una tristeza silenciosa, contenida, que se parecía demasiado a la suya. Se sentó un momento detrás de la barra, fingiendo revisar la libreta de pedidos. Pero en realidad cogió una servilleta, respiró hondo. Sus dedos dudaron antes de escribir. «Aún estás a tiempo de elegir otro camino». Miró la frase. Parecía ingenua o pretenciosa, pero era lo que quería decir, o tal vez lo que le hubiera gustado oír cuando estaba a punto de subir a un autobús sin destino semanas atrás. Dobló la servilleta con cuidado y, cuando se dio cuenta de que el hombre ya había terminado el café y se disponía a levantarse, cogió la taza con un gesto rápido, dejó la servilleta debajo del platillo y se marchó sin decir nada. Él pagó en silencio. Camila vio cuando sacó la cartera, dudó un segundo al notar el papel doblado, pero guardó el cambio y se marchó. No miró atrás. El timbre de la puerta sonó una vez más. La lluvia arreciaba fuera, golpeando con fuerza contra los toldos. Camila se quedó allí, parada, con la bandeja en la mano y el corazón acelerado, como si algo se hubiera movido dentro de ella. Quizás él lo había leído, quizás no. No importaba. Lo que importaba era que por un momento ella había salido de sí misma y había hablado con alguien. En el fondo de la taza aún quedaba un resto de café, una mancha oscura, casi simbólica, que marcaba el fondo de porcelana como si fuera un presagio. Camila se secó las manos en el delantal,
Volvió detrás de la barra y fingió que nada había pasado. Pero algo, ese día, había cambiado. Y aunque ella aún no lo sabía, aquella nota, manchada de café y esperanza, había plantado una semilla en un terreno que nadie más veía. En la calle, el sonido de las botas del soldado desaparecía entre las gotas de lluvia. La mañana amaneció lavada. El cielo, un manto gris espeso, parecía pesar sobre los tejados coloniales de la ciudad, mientras la lluvia fina repiqueteaba en los canalones y formaba pequeños ríos fangosos entre las piedras irregulares de las calles. Dentro del café, las nubes, el sonido del agua era amortiguado por una suave música instrumental y por el tintineo constante de las tazas de porcelana. El aire traía el dulce aroma del café recién molido, mezclado con notas de vainilla y canela, que provenían de un pastel que se enfriaba sobre el mostrador. Camila se deslizó entre las mesas con el delantal arrugado y el pelo recogido a toda prisa. Sus ojos, de un marrón oscuro casi opaco, evitaban encontrarse con los de los clientes. Hacía meses que sonreír se había convertido en un esfuerzo doloroso. Todavía se despertaba de madrugada con la imagen de su madre cerrando la puerta y diciéndole con la frialdad de quien cierra una ventana contra la tormenta: «Aquí ya no tienes lugar». Desde entonces, San Cristóbal había sido su cueva, distante, fría, silenciosa. Allí nadie la conocía, y eso, por ahora, era suficiente. Eran casi las 10 de la mañana cuando él entró. El timbre de la puerta sonó y Camila instintivamente levantó la vista. Mojado de pies a cabeza, vestía un uniforme del ejército mexicano, descolorido y mal ajustado a su delgado cuerpo. La boina metida en el bolsillo, las botas cubiertas de barro y el rostro, joven pero marcado, delataban noches de mal sueño. Se sentó solo en la mesa del rincón, pegada a la pared de piedra desnuda. No se quitó la chaqueta ni echó un vistazo al menú. Se quedó allí, inmóvil, como si fuera parte del mobiliario. Camila se acercó con la libreta en la mano. «¿Qué va a tomar?», preguntó en voz baja. Él levantó los ojos por primera vez. Eran verdes, de un tono apagado, como hojas secas después de la lluvia. «Un expreso doble. Eso es todo». Ella asintió y se alejó. Mientras preparaba el pedido, no pudo evitar espiar al hombre a través de la máquina de café. Había algo en él que le resultaba familiar. No el rostro, sino su presencia. La forma en que miraba la mesa vacía, como si hubiera alguien allí. O la forma en que mantenía los hombros rígidos, como si soportara un peso invisible sobre la espalda. El café estaba listo. Camila lo sirvió sin decir nada. Él le dio las gracias con un gesto de la cabeza, sin sonreír. Se alejó, pero antes de volver a la barra, se volvió de nuevo. Había algo en su postura que la inquietaba, una tristeza silenciosa, contenida, que se parecía demasiado a la suya. Se sentó un momento detrás de la barra, fingiendo revisar la libreta de pedidos. Pero en realidad cogió una servilleta. Respiró hondo. Sus dedos dudaron antes de escribir. «Aún estás a tiempo de elegir otro camino». Miró la frase. Parecía ingenua o pretenciosa, pero era lo que quería decir, o tal vez lo que le hubiera gustado oír cuando estaba a punto de subir a un autobús sin destino semanas atrás. Dobló la servilleta con cuidado y cuando se dio cuenta de que el hombre ya había terminado el café y se preparaba para levantarse, cogió la taza con un gesto rápido, dejó la servilleta debajo del platillo y se marchó sin decir nada. Él pagó en silencio. Camila vio cuando él cogió la cartera. Dudó un segundo al notar el papel doblado, pero guardó el cambio y se marchó. No miró atrás. El timbre de la puerta sonó una vez más. La lluvia arreciaba fuera, golpeando con fuerza contra los toldos. Camila se quedó allí, parada, con la bandeja en la mano y el corazón acelerado, como si algo se hubiera desplazado dentro de ella. Quizás él lo había leído, quizás no, no importaba. Lo que importaba era que, por un momento,
Ella había salido de sí misma y había hablado con alguien. En el fondo de la taza aún quedaba un resto de café, una mancha oscura, casi simbólica, que marcaba el fondo de porcelana como si fuera un presagio. Camila se secó las manos en el delantal, volvió detrás de la barra y fingió que nada había pasado. Pero algo, ese día, había cambiado. Y aunque ella aún no lo sabía, aquella nota, manchada de café y esperanza, había plantado una semilla en un terreno que nadie más veía. En la calle, el sonido de las botas del soldado desapareció entre las gotas de lluvia. El teléfono sonó a las 6:43 de la mañana. Camila ya estaba despierta, sentada a la mesa de la cocina con una taza de té a medio terminar y el periódico doblado a su lado, sin leer. Solía levantarse temprano desde que dormir se había convertido en un campo minado. Dormía poco y a ratos, como quien teme soñar con algo que ya no puede arreglar. El timbre interrumpió el zumbido del ventilador y por un momento se limitó a mirar la pantalla, tratando de reconocer el número desconocido. No era de sus alumnos, no era de la escuela, tampoco era de su hermana, con quien no hablaba desde hacía 3 años. Contestó con cautela. ¿Hola? ¿Señora Camila Herrera? La voz al otro lado era masculina, formal, con acento del norte. Sí, soy yo. Soy el teniente Carlos Méndez, del sector de comunicaciones del Ejército Mexicano. Me comunico con usted por un registro antiguo relacionado con una persona que quizá conozca. El soldado Javier Ortega Ramírez. Camila sintió que se le enfriaban los dedos. El nombre no le sonaba familiar, pero algo en la estructura de la frase, en el tono contenido, en la elección de las palabras, hizo saltar una alarma interna. Soldado. Antiguo registro. Lo siento, dijo, tratando de mantener el control. No estoy segura de quién es. La voz al otro lado del teléfono vaciló, como si estuviera leyendo un protocolo con cautela. En 2009, el soldado Ortega estuvo en San Cristóbal de las Casas. Antes de ser enviado a una misión en la selva lacandona, usted figuraba como persona de contacto moral en un documento interno archivado. Su nombre completo, la grafía, el lugar, incluso el nombre de la cafetería en la que trabajaba en ese momento. Camila apretó con fuerza el borde de la taza. Se oyó un chasquido sordo. La cerámica se agrietó. Eso fue hace mucho tiempo. Realmente no sé por qué lo haría. No lo conocía. No teníamos ninguna relación. Lo sabemos. Pero ayer, durante la actualización de los archivos digitales, encontramos un archivo adjunto que se refiere a él. Un sobre sin entregar, con su nombre. Nuestra función era solo localizar a la destinataria. ¿Está vivo? Silencio al otro lado. Un silencio que duró exactamente 3 segundos, pero que pareció abrir un vacío en el tiempo. No, señora. Fue declarado muerto en 2011, durante una misión que se saldó con varias bajas. El cuerpo nunca fue encontrado, solo sus pertenencias. Camila no respondió. Su respiración se volvió superficial, su pecho se apretó. La imagen que le venía a la mente era tenue, difusa, un hombre mojado, cansado, pidiendo un café en una mañana gris. Nunca supo su nombre, nunca supo si había leído la nota. ¿Desea recibir este sobre? Camila tardó en responder. Algo dentro de ella le decía que sí, que necesitaba verlo. Otra parte quería enterrarlo en el olvido, como tantos otros recuerdos que guardaba en cajas cerradas con llave. No, dijo en un tono más bajo de lo que pretendía. Yo no sé quién era, lo siento. Entiendo. Si cambia de opinión, lo anotaremos. Que tenga un buen día, señora Herrera. La llamada se cortó. El silencio volvió, ahora más denso. Camila se quedó parada en la cocina, como si aún oyera la voz en el teléfono. El nombre, Javier Ortega, sonaba cada vez más real. Y aunque no lo reconoció de inmediato, una parte de ella lo sabía. Sabía que era él, el hombre del café, el único cliente que la miró como si la viera por dentro y no por fuera,
el hombre al que le había dejado un mensaje tonto, impulsivo, una nota que, por alguna razón, él había llevado consigo hasta el final. El ruido de los coches empezaba a aumentar fuera, mezclándose con bocinas, voces y motores. Pero Camila no oía nada. Tenía los ojos fijos en la cerámica agrietada de la taza. Pequeñas grietas se ramificaban por el borde, como si algo estuviera a punto de romperse por completo. Esa mañana Camila no fue a trabajar. Pasó el día paseando por el apartamento, releyendo viejos diarios, revisando cartas nunca enviadas, tratando de entender qué había sido ese instante en 2009 y por qué, 12 años después, eso todavía importaba. Por la noche se sentó frente a un cuaderno en blanco. Escribió solo una frase, con una letra contenida, pero firme. Lo vi durante 5 minutos, pero él me vio por dentro. Cerró el cuaderno y respiró hondo. Mañana, tal vez, empezaría a recordar mejor. O tal vez empezaría a olvidar de una manera diferente. El motor del autobús resonaba grave, constante, como una marcha melancólica hacia algo que Camila aún no sabía nombrar. A través de la ventana empañada, el sur de México desfilaba ante sus ojos en tonos de verde saturado, marrón húmedo y un azul descolorido del cielo nublado. El paisaje era casi el mismo que 12 años atrás, pero ahora lo veía todo con más claridad, no por su vista, sino porque su alma estaba despertando de un largo sueño, lleno de capas sedimentadas de silencio. Regresaba a San Cristóbal de las Casas por primera vez desde que había abandonado la ciudad. Regresar era una palabra pesada. No era nostalgia, era necesidad. El sobre, el que había rechazado por teléfono, no se le iba de la cabeza. Algo en ella había desenterrado viejas raíces. No solo recuerdos del chico del café, sino de ella misma. La joven que había huido con una mochila y 30 pesos en el bolsillo, dejando atrás el rechazo de su madre, la indiferencia de su hermana, la ciudad del interior donde la esperanza se había secado demasiado pronto. Volver era como volver a mirarse en el espejo. Al llegar a la estación de autobuses de San Cristóbal, una llovizna fina cubría las calles. La ciudad seguía tal y como la recordaba, empedrada, colonial, con paredes de colores desvaídos por el tiempo y calles estrechas que se entrelazaban entre sí. Algunas tiendas habían cambiado de nombre, otras habían desaparecido, pero el olor era el mismo. Tierra mojada, café fuerte, madera envejecida por las brumas de la sierra. Tomó un taxi hasta el barrio de las Carmelitas, donde se encontraba el antiguo café Las Nubes. «Eso lleva cerrado mucho tiempo», comentó el taxista, un hombre de bigote tupido y mirada amable. «Desde 2015, si no me equivoco. El dueño murió y nadie quiso quedarse con el local. Una pena. Hacían el mejor café del barrio». Camila se limitó a asentir, apretando el asa del bolso. Cuando el coche se detuvo, se quedó unos segundos antes de bajar. El antiguo café era ahora una casa grande con las puertas selladas, las ventanas rotas y las paredes pintadas con frases de rebelión y poesía urbana. El letrero «Las Nubes» seguía allí, colgando de un cable torcido, con las letras descoloridas, oscilando al viento como un recuerdo que se niega a caer. Empujó la puerta de hierro, que cedió con un chirrido sordo. Dentro, el salón estaba cubierto de hojas secas y polvo. La barra de madera aún existía, astillada, medio caída. Las mesas de hierro, oxidadas, ocupaban posiciones torcidas. Camila caminó despacio, sintiendo el crujir del suelo antiguo bajo sus pies. Allí, en ese rincón de la pared, estaba la mesa, la misma en la que él se había sentado. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un escalofrío le recorrió la espalda y los ojos se le llenaron de lágrimas sin previo aviso. Se sentó lentamente. Tocó la superficie rayada de la madera. Los detalles le vinieron en flashes. El ruido de la lluvia golpeando el toldo, el olor de su abrigo mojado, el pliegue de la servilleta en sus dedos. Cerró los ojos.
Y entonces lo vio como si lo estuviera esperando un pequeño objeto debajo de la barra. Se agachó y lo sacó con cuidado. Una cuchara, plateada, oscurecida por el tiempo, con una pequeña inscripción grabada en el mango: Sedena, Fuerzas Especiales. Era militar, oficial, olvidada o dejada a propósito. Camila sujetó la cuchara como si fuera un relicario. No era el objeto en sí, era lo que representaba, una prueba física de que él existió, de que pasó por allí, de que no era un invento de su memoria. Se sentó de nuevo, ahora con las manos en el regazo, sosteniendo la cuchara y dejando que las lágrimas cayeran sin alboroto. El silencio del lugar era denso, casi sagrado. Por la ventana rota, la llovizna dejaba caer pequeñas gotas sobre el suelo, como los golpes de un reloj que se ralentiza. Esa noche se alojó en una sencilla posada en el centro histórico. No durmió. Se quedó tumbada mirando el techo de yeso, con la cuchara sobre la mesa junto a la cama. Una idea le daba vueltas en la cabeza, insistente. Se había llevado la servilleta. ¿Por qué? Era más que curiosidad. Era la sensación de que había una historia aún por contar. No sobre él, o no solo sobre él, sino sobre ella, sobre lo que significaba esa frase, sobre cómo un gesto casi involuntario podía atravesar fronteras, selvas, años y silencios. A la mañana siguiente se levantó temprano, se vistió con ropa sencilla, se recogió el pelo con una cinta vieja y salió a pie hacia Comitán. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que tenía que ir. Necesitaba encontrar alguna pista sobre Javier Ortega Ramírez, no por lo que fue, sino por lo que dejó. En la mochila, además de la cuchara, llevaba una servilleta nueva, blanca, limpia, aún en blanco, como un espacio que esperaba palabras. El calor en Comitán era diferente. No era el bochorno de las ciudades costeras, sino una especie de peso seco que se pegaba a la piel y cansaba los ojos. Camila caminaba por las estrechas calles del centro con pasos firmes y silenciosos, como quien aprende a caminar en un lugar donde sus propios pasos parecen fuera de lugar. En la mochila, la cuchara militar descansaba envuelta en un pañuelo de lino, junto a un pequeño cuaderno donde garabateaba pensamientos sueltos y preguntas que no sabía cómo formular. Conseguir acceso a la base local de las Fuerzas Armadas fue un proceso más emocional que burocrático. Tras una serie de correos electrónicos ignorados y llamadas frías, Camila decidió escribir una carta a mano. Explicó la historia, o parte de ella, con la sencillez de quien no busca justicia ni respuestas exactas, solo un atisbo de verdad. Conocí a Javier Ortega solo durante unos minutos, pero llevé ese encuentro en mi corazón durante 12 años, escribió. Envió la carta al capitán de la Unidad de Registros Históricos y esperó. 2 días después recibió una respuesta, breve, formal e inesperadamente humana. Señora Camila Herrera, podemos reunirnos mañana a las 10:00 en el archivo de la base 17A. Capitán León Ramírez. Llegó antes de las 9:30. La recibió una asistente uniformada, que la condujo por un pasillo largo y húmedo hasta una sala con estanterías metálicas, carpetas grises, numeradas a mano, y una pequeña ventana por la que entraba una luz lechosa. El capitán ya viene, dijo la joven antes de salir y cerrar la puerta con un clic seco. Camila se quedó sola durante unos minutos. El olor a papel viejo y desinfectante se mezclaba con el zumbido de un ventilador portátil en la esquina de la sala. En el centro, una mesa sencilla. Sobre ella, una sola carpeta, gruesa, atada con una cuerda. Javier Ortega Ramírez, clase 87. El capitán entró puntualmente a las 10. Era un hombre delgado, de rasgos rectos, con expresión cansada pero ojos atentos. Tenía una forma de hablar contenida, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida para no traicionar ninguna emoción excesiva. Gracias por venir, señora Herrera. Recibí su carta. Siéntese, por favor.
Camila obedeció en silencio. Ortega era uno de los nuestros, continuó él, abriendo la carpeta. Reclutado en 2008, tras pasar 2 años sin rumbo fijo. Era un chico inteligente, pero inquieto. Le denegaron 3 solicitudes de baja antes de ser trasladado a la zona sur. Ella escuchaba todo como quien escucha la vida de un extraño al que ya conoce antes de conocerlo. Y esto es la última anotación que hizo antes de la misión final. El capitán le entregó un sobre cerrado. El papel estaba amarillento y el borde ligeramente rasgado. En el centro su nombre, escrito con letra firme, Camila Herrera, Café Las Nubes. Con manos temblorosas, Camila abrió el sobre. Dentro había 2 hojas de papel dobladas. La primera, escrita con un bolígrafo de tinta azul descolorida. Camila, no sé si algún día alguien te entregará esto. Quizás yo nunca vuelva, pero necesitaba escribirte. Quizás para darte las gracias. Quizás para recordarme a mí mismo. Nunca olvidé tu nota. Lo leí más de 100 veces. Lo llevé en la mochila durante meses. Fue la primera vez en años que sentí que alguien me veía. Estaba al límite aquella mañana, pensando cosas oscuras, pero tú me hiciste creer que aún podía haber otro camino. Y durante un tiempo, caminé con esa idea atrapada en el bolsillo, como una fe provisional. Nunca te lo dije, nunca supe tu nombre, pero ahora te dejo el mío, porque si desaparezco, alguien tiene que saber que, por un instante, fui salvado. La segunda hoja estaba en blanco, salvo por un suave pliegue en el centro, como si algo hubiera estado guardado allí durante mucho tiempo. Una servilleta. Faltaba la servilleta. Camila cerró los ojos. Imaginó ese sencillo papel resistiendo al paso del tiempo, doblado en el fondo de una mochila de campaña, entre balas, mapas y silencio. Un ancla en medio de la selva. Fue dado por desaparecido en 2011, explicó el capitán con voz neutra. Pero uno de sus compañeros regresó semanas después, traía las pertenencias de Javier, la mochila, el cuaderno, algunas cartas. Y esto, abrió una pequeña caja de metal. Dentro había un cuaderno de cuero gastado, el símbolo del ejército en la esquina inferior derecha, casi borrado. Camila lo tomó con cuidado, como si tocara una reliquia viva. Lo abrió lentamente. Las páginas estaban llenas de una letra densa, inclinada, llena de fuerza. Eran relatos de misiones, reflexiones filosóficas, dibujos rudimentarios de árboles, montañas, rostros. Pero en una página central, marcada con una cinta roja, había algo diferente. El pañuelo, amarillento, pero intacto, pegado a la hoja con cinta adhesiva. Al lado, Javier había escrito: lo único que parecía limpio ese día era esa frase, como si viniera de otro lugar. La guardé porque me dio una orientación. Camila no se dio cuenta de cuándo empezó a llorar. No era el llanto explosivo de la pérdida, sino el llanto silencioso de quien encuentra algo perdido dentro de sí mismo. Esa simple frase, garabateada en un momento de duda, había atravesado kilómetros de selva, años de silencio y un destino interrumpido. Y ahora volvía a ella con el peso de todo lo que podría haber sido. ¿Puedo quedármelo?, preguntó con voz entrecortada, los dedos aún posados sobre el guardaplato. El capitán asintió. Es tuyo. Él quería que lo tuvieras. Camila cerró el cuaderno lentamente. Dentro de ella, algo comenzaba a cambiar. No era consuelo, no era paz, pero era verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, siempre es el comienzo de algo. Las montañas parecían vigilar el memorial como antiguos centinelas, erigiéndose en silencio bajo un cielo cargado de nubes espesas y pesadas. El lugar, al borde de un camino de tierra entre Comitán y Las Margaritas, era modesto. Un jardín amurallado con cruces de hierro, placas de barro cocido y nichos con nombres grabados a mano. No había turistas, ni carteles llamativos,
Solo silencio, viento y olor a tierra quemada. Camila llegó antes de las 9. Llevaba el cuaderno de cuero en una bolsa de tela. Pasó por una puerta baja de madera, ligeramente torcida, y entró en el espacio como quien entra en una iglesia sin techo. Sentía la presencia de la ausencia en cada detalle. Fotos descoloridas, pegadas en azulejos agrietados, trozos de uniformes doblados dentro de vitrinas polvorientas, cartas plastificadas colgadas en tendederos de sisal, protegidas de la lluvia como si fueran reliquias. Caminó hasta encontrar la pequeña lápida con el nombre que buscaba, Javier Ortega Ramírez, 1987, desaparecido en 2011. Donde estés, aún es tiempo. Camila se arrodilló sin prisa. Leyó la frase más de una vez, como si necesitara absorber cada palabra con todo su cuerpo. Donde estés, aún es tiempo. En algún lugar, aún hay tiempo. Era como si él estuviera respondiendo a lo que ella había escrito 12 años antes. «Lo entendiste», murmuró, como si él pudiera oírla. Una voz suave detrás de ella interrumpió sus pensamientos. «Eres Camila». Camila se volvió lentamente. Una mujer de unos 60 años, vestida con un vestido azul marino y un pañuelo atado a la cabeza, estaba parada a pocos pasos. Sus ojos eran pequeños, tirando hacia abajo, y sus manos estaban entrelazadas con fuerza frente al vientre. «Soy yo, y usted es Dolores, la madre de Javier», dijo con sencillez y firmeza. Se quedaron en silencio durante unos instantes. Luego, Dolores se acercó y se sentó a su lado en el suelo de tierra batida. Camila intentó encontrar las palabras, pero no lo consiguió. La mujer parecía comprenderla sin necesidad de explicaciones. «Hablaba poco», dijo Dolores mirando la lápida, «pero escribía mucho. Tenía cuadernos escondidos debajo del colchón. Cuando recibimos sus pertenencias, había uno con tu nombre. Nunca lo abrí. Pensé que no era mío». Camila asintió. «Solo lo vi una vez, en una cafetería. Pidió un expreso y parecía cansado. No sé por qué escribí eso en la servilleta. Fue un impulso, y después nunca supe qué pasó, hasta ahora». «A veces es solo eso», respondió la mujer con una serenidad que dolía. «Un instante que cambia el curso de las cosas». Abrió el bolso y le entregó a Camila un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. Dentro había otro cuaderno, más pequeño, más antiguo, los bordes comidos por las polillas. Este fue el primero. «Antes de que se alistara en el ejército, hay algo ahí que quizá debas ver». Camila lo abrió con delicadeza. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, mapas dibujados a mano, citas sueltas de Galeano, Octavio Paz, Sor Juana. En una de ellas, un poema sin título. Nadie sabe el tamaño de un gesto hasta que el tiempo vuelve para contarlo. Una nota, una mirada, un silencio. A veces es solo eso lo que sostiene a alguien al borde del abismo. Camila respiró hondo. Era él, Javier. Un extraño que ahora le parecía más cercano que muchos de los que habían estado con ella durante años. Las dos permanecieron juntas durante horas. La suave brisa hacía que los tendederos de cartas se balancearan ligeramente, como susurros. Dolores hablaba de Javier como quien habla de una ausencia viva, una presencia que persistía en la memoria de los olores, las frases, la risa baja que él ocultaba cuando estaba nervioso. Al final de la tarde, antes de irse, Camila se acercó a una caja de madera junto a la entrada, donde los visitantes dejaban mensajes para los desaparecidos. Tomó una hoja en blanco. Escribió sin dudar. «Javier, me llevó más de una década comprender que esa nota no era para ti, era para mí también. Guardaste palabras que yo misma había olvidado. Gracias por llevar mi esperanza en tu bolsillo. Ahora yo te llevo en el mío». Dobló la hoja y la depositó en la caja. Al salir, miró hacia atrás. La luz del atardecer se filtraba entre las ramas de un flamboyán en flor, proyectando sombras rojas sobre el suelo. Una flor
cayó lentamente, girando en el aire, como un recuerdo que se niega a desaparecer. En el camino de vuelta, Camila pensaba en todo lo que había encontrado y en lo que aún estaba por venir. Ahora había algo que la impulsaba, una discreta certeza de que las palabras tienen un destino, incluso las más simples, incluso las escritas en una servilleta. Javier no se había salvado, pero por un instante se sintió conmovido, y tal vez en ese contacto ambos se transformaron. Era poco, y era todo. El cielo de la capital tenía ese azul descolorido de los días sin prisas. Afuera, la ciudad vibraba con bocinas, ferias callejeras, gritos de vendedores y canciones populares que salían de pequeñas tiendas, pero dentro de la biblioteca de la Escuela Técnica N. O 14 reinaba un silencio respetuoso, solo puntuado por el pasar de las páginas y el delicado sonido de los lápices sobre el papel. Camila estaba sentada en el centro de la sala, rodeada por 8 niños. Algunos escribían, otros dibujaban. Todos tenían en los ojos algo que no se enseñaba en los libros. Un cansancio precoz, como si les hubieran robado parte de su infancia. Eran hijos de soldados desaparecidos o muertos en misión. No había carteles en la puerta ni anuncios en las redes sociales. El grupo había nacido en silencio, de una idea que había germinado durante una madrugada insomne en la pequeña habitación de Camila. Ella lo había llamado Cartas al Silencio. La propuesta era sencilla. Cada niño escribía una carta a la semana. No tenía por qué ser para su padre o su madre. Podía ser para alguien que ya no existía, para alguien que nunca había llegado o para una parte de sí mismo. Lo importante era escribir, dar nombre a las sombras. Al final del mes, se reunían en círculo y, si querían, leían una carta en voz alta. Camila también escribía las suyas. Traía los cuadernos de Javier como referencia silenciosa. A veces leía fragmentos, sin revelar el nombre, como quien ofrece semillas al viento. Ese día, uno de los niños del grupo pidió quedarse después de que los demás se marcharan. Tenía el pelo corto, los ojos oscuros y un aire inquieto, de quien piensa más de lo que habla. Se llamaba Emiliano Ortega. Camila ya lo sabía. Había reconocido el apellido en la hoja de inscripción. Era el mismo que el de Javier. ¿Eras amiga de mi hermano?, preguntó sin rodeos. Camila dudó un segundo y luego asintió. No sé si amiga, solo lo vi una vez, pero fue suficiente para cambiar muchas cosas. Emiliano miró al suelo, girando con los dedos la pulsera de tela que llevaba en la muñeca. Mi madre no habla mucho de él, dice que le duele, pero yo crecí queriendo saber quién era, solo que nadie tenía respuestas. Hasta ahora. Camila lo observó con ternura contenida. El chico tenía rasgos de Javier, no en el rostro, sino en la forma en que contenía el dolor entre las palabras. Discretamente. Él te vio, dijo Camila con suavidad. En ti, Emiliano, en tu historia. Llevas una parte de él, pero eso no es un peso, son raíces. Él se quedó en silencio durante un rato. Luego sacó un papel doblado del bolsillo. Es la carta que he escrito hoy. Quería que la leyeras. Camila la abrió lentamente. La letra era irregular pero firme. Querido Javier, nunca te conocí, pero he oído que leíste una frase en una servilleta y te ayudó. Quería que supieras que ahora yo también escribo frases. Para mí, para mamá, para los otros niños. Pensaba que la herencia era algo de dinero, pero ahora creo que también es algo de silencio. Heredamos el silencio de los demás, pero yo he decidido escribir sobre ese silencio. Gracias por guardar esa frase en tu bolsillo. Te guardaré en mi cuaderno. Cuando terminó de leer, Camila no dijo nada. Solo puso la mano sobre la de él. Era un gesto ligero pero firme, como el gesto de Javier aquella mañana de 2009, cuando cogió la taza y se marchó sin mirar atrás, pero llevándose algo consigo. El proyecto Cartas al Silencio creció.
Otras escuelas se enteraron. Algunos padres comenzaron a asistir a los círculos de lectura. Una madre trajo el uniforme doblado de su marido y lo dejó en la sala como recuerdo vivo. Un niño que no hablaba comenzó a dibujar cartas enteras en imágenes, y Camila, que había huido de sí misma durante tantos años, finalmente comenzaba a reconectarse. Una tarde, mientras ordenaba los papeles en la biblioteca vacía, encontró entre los libros una servilleta olvidada, garabateada por una de las niñas. En ella se leía, en letras tímidas: «Quizás eso sea el valor. Seguir escribiendo aunque nadie responda». Camila sonrió. Sí, pensó, quizás sea exactamente eso. Esa noche, en su habitación, abrió el cuaderno de cuero de Javier. Leyó una página al azar. Los gestos que nadie ve son los que sostienen el mundo. Cerró el cuaderno lentamente. Las voces del pasado aún hablaban. Y ahora ella respondía. La mañana amaneció fría y clara, con un cielo despejado como rara vez se veía en esa época del año. El sol se colaba por las grietas de las montañas y se posaba sobre los tejados de tejas rojas de San Cristóbal como un manto dorado y silencioso. La ciudad parecía suspendida en el tiempo. Los colores de las paredes coloniales, las campanas de las iglesias, el olor a pan dulce recién horneado, todo resonaba como un delicado recuerdo que persistía en el presente. Camila caminaba por las calles empedradas con pasos lentos pero decididos. Llevaba un suéter de lana, una bufanda gris y en el bolso llevaba algo envuelto con cuidado: el mantel original, el cuaderno de cuero de Javier y un bolígrafo azul. Había regresado a la ciudad después de casi un año, pero esta vez no era para huir del pasado, sino para coserlo al presente. El antiguo Café Las Nubes había sido reformado, no por el antiguo propietario, que ya había fallecido, sino por una joven familia que había transformado el lugar en un nuevo espacio de encuentro y lectura. La fachada había sido pintada de blanco con detalles en verde oliva. En el interior, las mesas conservaban su posición original. Pero ahora la barra era de madera clara, las lámparas colgaban de cables de cobre y una estantería lateral contenía libros dejados por los clientes con notas en las cubiertas. «Llévate un libro, deja otro». Camila entró con el corazón latiendo lento, pero firme. La campana de la puerta aún tintineaba. El olor era diferente, ahora mezclaba café con romero y pan de maíz. Sin dudarlo, eligió la mesa de la esquina. Esa, la misma. Como si el tiempo hubiera dado la vuelta y la hubiera traído exactamente al punto de partida. Pidió un expreso doble. El camarero, un chico de pelo oscuro y mirada amable, asintió sin preguntar nada más. Mientras esperaba, Camila abrió el bolso y sacó una servilleta limpia. Cogió el bolígrafo. Por un momento, miró a su alrededor. La gente tecleaba en sus portátiles, leía, susurraba conversaciones en diferentes idiomas. Pero allí, en aquella mesa, estaba sola con el silencio más profundo que jamás había conocido. Escribió despacio, con letra firme: «Aún estás a tiempo de elegir otro camino». Dobló el papel con cuidado. La misma frase de hacía 12 años. Pero ahora no era solo un gesto impulsivo, era un ritual, una ofrenda. Camila dejó la servilleta debajo de la taza, respiró hondo y se levantó. Antes de salir, echó una última mirada al lugar. Se sentía ligera, como si algo que la ataba al fondo de la garganta desde hacía más de una década finalmente se hubiera disuelto en palabras, manos y gestos. Ya no había necesidad de huir, ni de entenderlo todo, solo de continuar. Ya fuera, en la acera, Camila se ajustó la bufanda y observó los pasos de la gente, el brillo de las piedras mojadas por el rocío, el humo que salía de las chimeneas. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta de la cafetería se abrió de nuevo. Entró una joven, uniforme verde oliva,
el pelo recogido en un moño limpio, rostro sereno, ojos firmes. Se sentó a la misma mesa. El camarero trajo el expreso. Ella vio la servilleta debajo de la taza. Leyó. Camila, desde fuera, vio la leve sonrisa que se dibujó en los labios de la soldado. Ese tipo de sonrisa que no tiene testigos, solo significado. Entonces supo, la frase había vuelto a su lugar, o mejor dicho, había ganado un nuevo destino. Camila se dio la vuelta y caminó por la estrecha calle sin prisa. Las montañas en la lejanía eran azules, profundas. El aire frío cortaba los pulmones con suavidad. No había un camino claro, pero el camino existía. Caminaba como quien lleva una pequeña llama en el pecho, no para iluminar a los demás, ni para ser vista, sino para recordar que incluso en la oscuridad hay palabras que sobreviven, palabras que atraviesan desiertos, selvas, cuarteles, cartas, escuelas y recuerdos, y que, a veces, un simple gesto como escribir en una servilleta es todo lo que el mundo necesita para empezar a cambiar.